Bienvenidos a esta sesión del tema de coexpresión. Cuando hablamos de coexpresión nos ubicamos dentro del mundo de los sistemas en los cuales tenemos muchas variables y tenemos una incapacidad inmediata de hacer predicciones, lo cual nos llama dentro de los sistemas un sistema complejo. Por lo cual usamos estrategias para tratar de hacer análisis, modificaciones que nos permitan hacer predicciones para volverlo entonces un sistema que llamamos un sistema complicado. Y esto, por supuesto, dentro del contexto del estudio de los sistemas biológicos, incluido el modelaje mediante biología de sistemas. En este sentido, ya recordamos que la biología de sistemas tiene como objetivo hacer una descripción de las interacciones de las moléculas, que podría abarcarse en diferentes niveles, y que en este caso lo vamos a hacer con datos de expresión y cómo ellos están relacionados justamente a partir de los datos, sin necesariamente conocer información de validación o de experimentos específicos como podríamos encontrar en las bases de datos. Y en este caso, utilizando o haciendo referencia a la clasificación de las diferentes formas en que podemos hacer biología de sistemas, la coexpresión, ¿verdad? Ya para propiamente terminar con la red de coexpresión, se ubican dentro de lo que llamamos la biología de sistemas descendente o top-down, en el cual damos un panorama global con redes a gran escala del sistema biológico en algún nivel específico y de ahí tratamos de inferir alguna información específica que contrasta por supuesto con los modelos de mundo pequeño en donde utilizamos normalmente redes de pocas moléculas. En ese sentido, pues, podríamos reconocer muchísimas estrategias de cómo modelar las redes, como les decía en el caso de coexpresión. Lo que vamos a asumir es que a partir de los datos experimentales, como vemos por acá en esta representación, vamos a establecer relaciones utilizando como parámetro en forma general qué tan correlacionados están o no están los niveles de expresión gen a gen indistintamente o con un gran número de condiciones, ¿verdad? Que podría ser condiciones experimentales, condiciones ambientales, la exposición a sustancias. Y vamos a asumir que si hay, por ejemplo, genes altamente correlacionados indistintamente de esa condición experimental, probablemente están biológicamente asociados. Y de ahí que entonces vamos a tratar de, con los métodos matemáticos, tratar de formar estos grupos, estas agrupaciones, que luego vamos a ver que lo llamamos módulos, y que van a ser eventualmente analizados para determinar si efectivamente corresponden a, si están biológicamente vinculados. Esto, y por supuesto, se podría hacer con otros acercamientos. Y de hecho, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda una red de interacción proteína-proteína creada con bases de datos. Y la diferencia que tenemos acá, y por supuesto, esto ocupa una evidencia mucho más fuerte para poder construir esto. Sin embargo, y muchas veces esta información no está disponible para ciertos organismos de manera tal o está incompleta. Entonces, las redes de coexpresión vienen a solventar de manera y a partir y aprendiendo de los datos, justamente hacer una inferencia de las posibles relaciones biológicas. Y para eso, entonces, necesitamos recordar algunos conceptos relacionados con grafos. Algunos conceptos muy sencillos, por ejemplo, si no hay dirección de cuál es la posible relación, es lo que decimos un grafo no dirigido, como lo vemos acá, a diferencia de estos que tienen flechas que indican cuál es la posible relación entre una molécula, por ejemplo, induciendo, inhibiendo o potenciando, ¿verdad?, de la función de otras. Entonces, cuando tenemos las flechas, diríamos que es dirigido, cuando no tenemos las flechas, un grafo no dirigido. Y además, en algunas ocasiones podríamos establecer que esta relación es nada más como un tipo de presencia-ausencia o se relacionan o no se relacionan, ¿verdad? Eso es lo que diríamos es que no tiene peso la relación. Sin embargo, podemos también tener un peso sobre esas interacciones, ¿verdad? Como lo vemos aquí, weighted. Entonces, cuando tenemos ese peso,
¿verdad? Lo que nos dice es una intensidad de esa interacción. Eso podría estar asociado, por ejemplo, a una constante de reacción, podría ser que la evidencia científica de eso podría ser establecido a partir de algún dato como en coexpresión, por ejemplo, podría ser la correlación en los datos de expresión y demás. Y ya con esto, cuando nosotros tenemos los gráficos, podemos utilizar diferentes estrategias que llamamos análisis topológicos con diferentes métricas, que estas métricas lo que nos van a empezar es a caracterizar la red en función de diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos un concepto que es el grado, que se refiere, por ejemplo, a cuántas conexiones directas tiene un nodo en particular. Entonces, por ejemplo, aquí el nodo A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 interacciones con otros nodos o moléculas. Y dentro del concepto de grafos que ustedes ya conocen, nodos se referiría entonces en este caso a las moléculas. Por supuesto, dependerá del sistema que estemos trabajando, porque podría ser una red vial, podría ser interacciones sociales, ¿verdad? Pero en nuestro caso entonces van a ser moléculas. Y en específico, y por el tipo de datos, si es de transcriptómica, entonces sería los genes y lo que estaríamos vinculando son los datos de expresión. Sin embargo, este concepto de grado no es el único, sino hay otros, por ejemplo, que hace referencia a un coeficiente de agrupamiento, ¿verdad? Que qué tan agrupados o no está, por ejemplo, un gen con respecto a sus vecinos. Otro elemento que es la centralidad, ¿verdad? Que tan, entre comillas, que tan en el centro está respecto a la red. Y eso tiene una función, por ejemplo, si yo quiero manipular la red, si yo altero este gen, por ejemplo, lo inhibo químicamente o le hago una manipulación genética, entonces me va a destruir la red en dos y eso podría tener un impacto a nivel de un fenotipo, por ejemplo. Y así, bueno, otras características. Estos son solamente algunos. Existen otros, por ejemplo, que se llama el betweenness, que es qué tan en el medio con respecto a los demás está un nodo, pero a nivel, digamos, como de rutas de conexiones nodo a nodo. Hay otro que se llama los cuellos de botella, ¿verdad? Que es muy parecido a este. Y así, ¿verdad? Existen diferentes métricas que se pueden utilizar. Y dentro de los conceptos, cuando tenemos un grupo de genes sumamente vinculados entre sí, ¿verdad? Formando un clúster, a esto lo llamamos un módulo, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí podríamos identificar dos módulos, módulo 1, módulo 2, y podemos escoger en algunos de estos casos, dependiendo de la estrategia que se utilice, un representante de grupo, lo que llamamos un hub gene. Y ese hub gene puede tener diferentes métricas, puede ser seleccionado bajo diferentes métricas topológicas como el grado, la centralidad, the betweenness, el cuello de botella. Y eventualmente, dependiendo qué es lo que se quiera hacer, ¿verdad? Su manipulación, por ejemplo, la inhibición, aumenta hacer una transfección, ¿verdad? Qué sé yo, cualquier manipulación que se le haga al gen, química o genéticamente o cualquier otra naturaleza, y va a tener un impacto sobre este módulo, ¿verdad? Entonces a eso es lo que nos referimos con el hub gene. No siempre es posible obtener hub genes, ¿verdad? Genes hub, porque va a depender de cómo es la topología de esta red, ¿verdad? Entonces normalmente para tener esto necesitamos como un clúster bien definidos y luego vamos a ver que hay una serie de requisitos para lograrlo. Y bueno, entonces en resumen, nosotros a partir de un nodo tratamos de ver o hacer un estudio sobre los nodos y su relación con los demás para establecer cuáles son sus vecinos más cercanos en una relación más fuerte, ahí tratando de identificar grupos y eventualmente escoger algunos representantes que serían los hub genes, cumpliendo ciertos criterios que son de particular interés en construcción. Todos estos conceptos, por supuesto, son de teoría de grafos, ¿verdad? Pero que aplican en particular para los datos de coexpresión cuando estamos analizando desde el punto de vista de red de coexpresión. Entonces, en el análisis tenemos algunos pasos básicos. Tenemos una tabla, por ejemplo, de inicio, en donde tenemos todos los genes y tenemos todas las condiciones experimentales, ¿verdad? Por ejemplo, si es un microorganismo, un organismo en general que tiene, por ejemplo, sano, enfermo, expuesto a tal sustancia, en una condición ambiental diferente de otra, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los diferentes estados, aquí representado con 3 estados, tenemos todos los genes. Entonces lo que se va a evaluar es si a través de todos los estados hay una correlación gen a gen. Entonces hacemos una tabla de correlación que va a estar compuesta es una matriz cuadrada, ¿verdad? Es decir, genes en columnas y genes en filas.
y vamos a ver si a través de todos estos experimentos los valores están correlacionados. Correlacionado, nada más lo que significaría es que conforme, por ejemplo, aumenta uno, el otro aumenta, o conforme baja uno, baja el otro, y podrían perfectamente ser anticorrelacionados, que sería que más bien la relación es inversa, aumenta uno, entonces baja el otro, pero siempre se mueven juntos. Entonces, si esa movilidad se evidencia así, ¿verdad? De que está ocurriendo, y esto lo hacemos a través de una correlación, por ejemplo, calculando el Pearson, correlación de Pearson, y podemos tener un valor de correlación cuyo valor máximo es 1. Y a partir de eso, la forma más básica, ¿verdad? Como dice aquí, análisis básico, sería establecer un punto de corte y para el cual, por ejemplo, aquí es 0.8. Entonces, si ese valor de correlación es mayor a 0.8, vamos a decir que están relacionados y ponemos un 1. Y si es menor a 0.8, entonces le ponemos que no está relacionado y ponemos un 0. Esta matriz que hemos creado aquí lo que nos va a permitir es transferir, entonces basado en los niveles de correlación que venían de los datos de expresión, ¿verdad? Entonces, de ahí el término coexpresión, ¿verdad? Una correlación en datos de expresión. Entonces, la coexpresión nos va a permitir crear una matriz que llamamos una matriz de adyacencia. Y esa matriz de adyacencia no es más que una representación de las posibles relaciones obtenidas de los niveles de correlación. Y, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vean que G1 y G7 tienen un 0. Sí, perdón, un 1. G1 y G7. Entonces, significaría que G1 y G7 están relacionados. Y entonces aquí tenemos una relación, ¿verdad? Entre 1 y 7. Sin embargo, por ejemplo, veamos que G1 y G3 tienen un 0. Entonces, el 1 y el 3 directamente no hay ninguna conexión. Entonces, con esto lo hacemos. Sin embargo, esta estrategia, aunque es muy funcional, y se basa en utilizar un único parámetro de corte. Y no necesariamente es el método ideal, como ustedes ven, saben, luego evolucionan las estrategias de análisis. Y entonces hay otros criterios que tratan de ver justamente que se hagan cumplir algunas otras condiciones que semejen más al comportamiento de una red biológica. Y esos criterios incluyen, por ejemplo, pruebas estadísticas, que lo vamos a ver bastante, por ejemplo, una ley de potencias, como la vemos por acá, que está incorporado entre un programa que es el que vamos a utilizar. Clásicamente utilizamos ciencias biológicas, que es el WGSNA. ¿Y por qué este concepto? Digo ciencias biológicas porque este concepto de coexpresión y en realidad es un concepto de correlación, y la estrategia de correlación y cómo terminarlo en grafos se puede utilizar en muchos ámbitos, ¿verdad? Que se adaptó en ciencias biológicas con el término de coexpresión. Pero pueden utilizar, como les decía, una ley de potencias, valores Z-score, coeficientes de agrupamiento, es decir, otras estrategias que no solamente se basan en crear un punto de corte, sino inclusive ajustar las condiciones para optimizar esto. Otra cosa importante es que aquí en un punto de corte, eso es un método, sin embargo, perfectamente puede suceder de que lo que representemos es más bien, no hagamos esta matriz de adyacencia como tal, sino que asumamos que la matriz de adyacencia se hereda completamente sin un punto de corte, y aquí tenemos un grafo, digamos que tienen peso las interacciones. Entonces, por ejemplo, entre 1 y 7 podríamos decir que no es un 1, sino entre 1 y 7, que en realidad la relación, como lo vemos aquí, es 0.86. Entonces, teniendo ese 0.86, y lo representamos aquí con una línea bastante oscura, no tan oscuro como cuando corresponda a un 1, y los valores que están más cercanos a 0 con una línea más tenue, inclusive siendo 0 ya no hay relación, ¿verdad? Entonces, esta tabla, la matriz de similitud o similaridad que generamos con los datos de correlación podría ser la misma que utilicemos como matriz de adyacencia. Sin embargo, lo más popular es que si utilicemos algún punto de corte, pero ajustado, ¿verdad? Este es el método básico, que no ajustamos nada, pero vamos a ver que en ciencias biológicas normalmente utilizamos la ley de potencia. Y entonces justamente nos vamos a referir a eso. Esto aquí es una representación de eso mismo que les acabo de decir. Vean, aquí tenemos las relaciones
las correlaciones gen a gen, ¿verdad? Entonces aquí están representados, por ejemplo, diferentes genes. Eso lo hacemos para todos los genes contra todos los genes. Y, por ejemplo, tenemos aquí un valor de 0.96. Entonces, el 0.96, que es entre el gen 3 y el gen 6, aquí viene representado como una línea bastante fuerte. Y hay otros genes en los cuales estos valores no son tan claros, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver por aquí el gen 4 y el gen 15. Entonces, si nosotros vemos, aquí está el gen 15 y el gen 4, aquí casi ni se ve la línea, ¿verdad? Entre ellos dos básicamente no reportamos ninguna interacción. Entonces, eso lo vamos a asociar. Esta información en realidad va a ser solamente uno de los pasos para poder luego ajustar utilizando algoritmos de clasificación y las condiciones para asegurar que se definan grupos sobre estos genes, asumiendo un término de una ley de potencias. Entonces, estos grupos, lo vamos a ver después, estos grupos de genes que tenemos aquí, ¿verdad? Que estamos viendo aquí como un clúster, lo vamos a llamar o va a ser parte del módulo, ¿verdad? Y este módulo entonces va a estar asociado a genes que están con datos de expresión sumamente vinculados entre sí y forman un grupo y eventualmente voy a poder hacer diferentes análisis, por ejemplo, lo que es identificar las funciones biológicas, ¿verdad? Con el enriquecimiento funcional, identificar las posibles regulaciones. Puedo ver cómo varían esta conformación de las redes en diferentes condiciones, lo que llamaríamos un análisis diferencial de coexpresión. Puedo identificar los genes principales de cada nódulo, los hub genes. E inclusive, por ejemplo, si tenemos información, vean este grupo que tenemos acá, si tenemos la información que, por ejemplo, de 5 genes, 4 están asociados a una función biológica, pero este gen, por ejemplo, 3, no sabemos cuál es su función, podemos asociarle la función, ¿verdad? Por herencia de estos otros, en un acercamiento que lo llamamos culpable por asociación, ¿verdad? Entonces hay una serie de análisis que podríamos realizar a partir de estos datos que ven como que es mucho más complejo, ya en su forma más especializada que considerar solamente un valor de umbral de corte. Y aquí básicamente lo que hace es, en lugar de escoger un valor arbitrario del umbral, lo que se hace es crear una función que va a optimizar para que la topología, ¿verdad? Para que esta red sea una red libre de escala. Y ya vamos a ir entrando en esos términos. Esa red libre de escala lo que va a permitir es va a inducir o favorecer que se formen estos grupos bien definidos y la identificación de los hub genes. Y ya con eso, básicamente todas las demás funciones salen por defecto. Y para eso, ¿verdad? Para este paso que les digo, entonces vamos a crear a partir de la matriz de adyacencia, que era la representación de las posibles conexiones y no conexiones, vamos a crear una matriz de un traslape topológico. ¿A qué se refiere esto? Esto lo que nos va a decir es una métrica, aquí viene la formulación matemática, que lo que nos va a incorporar un primer elemento, lo que va a hacer es calcular un peso a la interacción nodo a nodo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos 2 nodos y le va a calcular un peso para el nodo I, para el nodo J. Entonces, lo que va a calcular primero es la interacción de los vecinos, ¿verdad? Cuántos vecinos están compartidos entre los dos nodos y luego cuál es el valor de interacción que existen entre el nodo I y el nodo J. Eso representa esta parte superior. Aquí es la interacción de los vecinos y vecinos compartidos y aquí la interacción entre ellos. Luego tenemos una parte en donde vamos a escoger el número mínimo de conexiones que hay en alguno de los dos nodos, que eso sería el grado, pues el grado de I y el grado de J, el valor mínimo de ellos, y aquí esto es un ajuste en el cual se incluye entonces, hay que eliminar la interacción que existe entre ellos dos, ¿verdad? Entre el I y el J. Bueno, esto es una matemática que no vamos a ver de dónde viene toda la formulación, cómo se deriva y demás, pero que bajo esta composición, vamos a ver luego un ejemplo, lo que va a pretender es lo siguiente, que cuando el valor sea 1, ¿verdad? Será bajo las condiciones que existiendo pocas conexiones,
Entonces, primero que los dos nodos I y J están conectados, ¿verdad? Entonces, los nodos I y J están conectados, pero mucho más importante, los vecinos de un nodo también son los vecinos del otro. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Asegurar, ¿verdad? O potenciar que se formen clusters de vecinos entre sí, ¿verdad? Eso es como básicamente hacer, mantener separados los que se conocen, ¿verdad? Entre sí, separados de otro grupo que se conoce entre sí, ¿verdad? Entonces, esa es una primera condición. Y en el otro extremo, si este valor va a ser cero, si más bien esos nodos no están conectados, ¿verdad? Es decir, si los nodos definitivamente no están conectados y además no comparten vecinos, entonces este valor va a tender a ser cero, ¿verdad? Y esto lo que va a favorecer es que sea una red libre de escala. Ya lo vamos a ver. Y, y bueno, estos cálculos que vienen aquí, ¿verdad? Son unas fórmulas, unas sumatorias y demás, que son bastante algebraicas, pero de hecho, si nosotros en la matriz de adyacencia utilizamos solamente valores de ceros y unos, que ya les dije que podría ser que no, ¿verdad? Que no hagamos un punto de corte, sino que solo utilicemos, por ejemplo, el valor de correlación directa. Pero si fuera el caso que se utiliza nada más como presencia y ausencia, se utiliza teoría de conjuntos. ¿A qué me refiero con teoría de conjuntos? Y lo vamos a ver después, la formulita, pero nada más que hay que decir cuántos compartidos y cuántos no compartidos, no en sí la interacción. Veámoslo aquí con un ejemplo. Digamos que nosotros queremos calcular el valor del peso en la matriz TOM para la interacción entre A y B, entre A y B aquí. Entonces, bueno, aquí la formulación matemática lo que dice, lo primero es, y voy a ver la ecuación. Vean que aquí tenemos que multiplicar, dice que este factor del estudio de los vecinos se calcula como el producto, ¿verdad? De la interacción que tiene I con cualquier nodo U y J con cualquier nodo U, donde U es un nodo compartido entre los dos I y el J, ¿verdad? Entonces, volviendo acá, por ejemplo, tenemos A y D. ¿Cuáles son los vecinos compartidos entre A y D? B es compartido por A y es compartido por D. Y C es compartido por A y es compartido con D. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuál es el peso que tiene la matriz de adyacencia A y B y de B a D. Y eso lo multiplicamos entre sí y le vamos a sumar los valores de la matriz de adyacencia de AC por CD y lo vamos a sumar entre sí, ¿verdad? Entonces veámoslo acá. Entonces los nodos compartidos, como les decía, son B y C y que se usan para calcular este valor de las interacciones con los vecinos. Entonces la fórmula sería así, ¿verdad? El valor que tenga AB por BD más AC por CD. Y entonces, ¿cuánto vale AB? Bueno, si nos vemos aquí, AB tiene un valor de 1 y B por D, entonces esta sería la composición BD, ¿verdad? En la matriz, entonces tiene un valor de 1 y activamos elemento a elemento y resulta que si hacemos esta operación nos da un valor de 2. Entonces de aquí obtenemos este valor, que tenemos acá, este es donde tenemos el valor. Luego tenemos que sumarle el valor de la relación que existe directa entre A y D, ¿verdad? Que aquí en la matriz entre A y D tiene un valor de 1, ¿ok? Entonces ese valor de 1, es el que estoy colocando por acá. Y finalmente vamos a decir cuántas conexiones tiene. A tiene 1, 2, 3 conexiones y D tiene también 3 conexiones. Las conexiones es el grado, entonces el grado de A es 3, el grado de D es 3. Entonces, ese grado o la conectividad de K de A es 3, la de D es 3. Entonces vamos a calcular el mínimo entre 3 y 3, que es 3, ¿verdad? Y haciéndole la suma de todo esto, aquí el 1 es el mismo la relación entre A y D, ¿verdad? Que se le resta. Entonces, haciendo todo este cálculo, que pueden verificarlo ustedes, va a dar 3 sobre 3, que es 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que A y D están relacionados y todos sus vecinos están conectados entre sí, como lo vemos en el gráfico como tal. Esto, por supuesto, en otras condiciones puede ser que no sea completamente cierto. Y les decía que en realidad, vean que nosotros aquí yo lo hice a partir de la matriz, ¿verdad? Porque si aquí fuese un valor, por ejemplo, de 0.5, nada más sustituimos por 0.5. Si aquí fuese
0.86 le cambio aquí por 0.86. Sin embargo, que cuando es por teoría de conjuntos, ¿verdad? Cuando la matriz de adyacencia solo se compone de ceros y unos, entonces es más simple. Porque me voy a devolver al grafo, veámoslo acá, ¿verdad? Como lo vemos acá. Entonces resulta que yo puedo decir, ¿cuántos elementos son compartidos por A y D? 2, que son B y C. ¿Verdad? Entonces yo puedo poner directamente aquí el 2 y entonces no tengo que hacer la operación. Y eso es lo que está representado acá. Bueno, entonces dice que, por ejemplo, la interacción entre A y D la puedo evaluar como teoría de conjuntos, como nodos compartidos, más la interacción entre A y D, y bueno, el cálculo de abajo es igual. Y nos vuelve a dar, por ejemplo, lo mismo. Pero posibilidad entonces que inclusive no siendo ceros y unos, lo hacemos como la forma anterior. Por eso la hice primero, que era, digamos, un poquito menos directa. Y más bien así, cuando los valores son 0 y 1, es mucho más sencillo. Esa matriz realmente lo que hace es tener una, o hacemos una matriz para todas las interacciones gen a gen, y ya teniendo todas las interacciones gen a gen, y lo que vamos a hacer es luego acoplarlo con diferentes algoritmos de agrupamiento de inteligencia artificial para formar los dendrogramas y establecer las posibles agrupaciones, ya ahora sí, teniendo en cuenta la información de todos los genes, cuáles se relacionan entre sí bajo esos criterios, ¿verdad? Y se aplica lo que es un agrupamiento jerárquico para, de esta manera, darle digamos, un criterio mucho más fuerte a solamente escoger un parámetro, porque en la siguiente fase va a venir el ajuste del parámetro de corte en el cual demos garantía de lo que llamamos la ley de potencia. Son diferentes pasos, vamos a ver. Y bueno, antes de entrar a la matemática de esa parte, ¿verdad? Entonces lo que quiero reflejar aquí es que como los TOM, ¿verdad? La matriz TOM y los valores TOM de cada interacción gen a gen, entonces luego lo vamos a asociar por el agrupamiento a un clúster que nos va a brindar, este es un análisis real de un paper, nos va a dar, por ejemplo, la identificación de grupos de genes, que aquí, por ejemplo, está marcado el color azul, que cuando hagamos la red lo vamos a ver sumamente conectados, como lo vemos acá, ¿verdad? Vean que entonces tenemos un grupo sumamente conectados en los azules, muy particular, muy arraigados entre sí y bastante separados de los otros clústeres. Normalmente estos módulos, ¿verdad? Que estos serían los módulos en color, y en este programa, en WGSNA, se representa con colores. Entonces nosotros en general, como para facilitar, en lugar de decir módulo 1, 2, 3, los colores son usados para representar los clústeres. Entonces decimos el clúster azul, el turquesa, el rosado, el rojo, ¿verdad? Y demás. Ok. Entonces vamos a tener esta parte. Cuando hablamos de una topología de lengua de escala, nos referimos a una red en la cual hacemos cumplir la ley de potencia. Y esto tiene como característica que va a permitir identificar los genes principales o representantes de los módulos, de los clústeres de genes. Y esto no sería posible en redes, por ejemplo, de tipo aleatorias o de número pequeño. Y eso nos va a traer como ventaja y tener una capacidad que a nivel de red a gran escala, con muchos elementos, poderla manipular. Por ejemplo, el programa que clásicamente utilizamos para coexpresión, WGSNA, lo que hace es evaluar una serie de parámetros, establecer el umbral para el cual debería considerarse los niveles de coexpresión o de correlación propiamente, y ajusta un modelo matemático en este sentido para conducir o básicamente obligar a que la red que se forma cumpla este principio de la ley de potencia. Esto en realidad es un fenómeno que desde el punto de vista biológico lo vemos en los datos de coexpresión. Sin embargo, hay muchos fenómenos de la vida real que podríamos representar estos conceptos. Por ejemplo, si imaginamos, estos son datos reales, por ejemplo, el sistema de carreteras en Estados Unidos, ponemos por acá. Y
Vemos una representación de diferentes ciudades y las diferentes autopistas, y en donde, si nosotros vemos el número de conexiones que tienen de carreteras que conectan ciudad a ciudad, podemos ver una distribución en forma de campana. De hecho, es una distribución propiamente Poisson, y en el cual hay un número bastante considerable en promedio de las conexiones que hay en cada ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay un número bastante definido y vemos aquí un comportamiento que son o rápidamente no vamos a encontrar muchos nodos o las ciudades que vayan a tener muchísimas conexiones. Sin embargo, esto lo podemos contrastar con una distribución que cumple, a veces llamamos de cola gruesa, o que cumple la ley de potencia, o en general, que va a ser a nivel de red una red libre de escala. Eso significa, por ejemplo, aquí en la representación del transporte aéreo en Ciudad de Estados Unidos, vemos, por ejemplo, aquí cómo están concentrados en Chicago una serie de vuelos hacia otras ciudades. Sin embargo, hay otras ciudades que tienen, de hecho, la mayoría de ciudades tienen pocas conexiones. De hecho, hay algunos aeropuertos, yo no sé si ustedes recuerdan que Panamá, por ejemplo, se le llama el Hub de las Américas, por eso así lo llaman la compañía Copa, ¿verdad? Justamente porque funciona como un punto en donde se reúnen eh, como destino para muchos de los vuelos, y de ahí es entonces hacerlo en esta representación de esquema como un punto clave. Resulta que si nosotros graficamos el número de conexiones que tienen las diferentes ciudades, vamos a encontrar una gran variación, pero que en general van a tener el siguiente patrón. Hay muchísimas ciudades que tienen pocas conexiones, muchísimas ciudades con pocas conexiones, y van a haber pocas ciudades que tienen muchas conexiones. ¿Verdad? Es una relación inversa. Muchas ciudades, pocas conexiones, pocas ciudades, muchas conexiones. Y este fenómeno que estamos aquí representando tiene una implicación. En el caso de este, que es una distribución de Poisson, ¿verdad? Podemos hablar de promedios. Y ese promedio nos va a representar justamente en promedio cuántas conexiones tiene cada nodo, ¿verdad? Entonces el promedio es una forma de medir la escala del sistema. Sin embargo, cuando hablamos de una ley de potencias, que es propiamente esta relación, y no podemos sacar o no podemos obtener el promedio como un representante de la conectividad del sistema. De hecho, como ven acá, esto puede hacerse tan grande como se quiera, y virtualmente, ¿verdad? Virtualmente, pues vamos a encontrar siempre valores muy grandes. Entonces, esta representación que tenemos aquí es un claro ejemplo de cómo este concepto se puede aplicar a fenómenos de la vida real, pero también suceden a nivel molecular, y lo utilizamos como estrategia en los análisis de coexpresión. Por ejemplo, sí quisiera resaltar que las redes que se forman utilizando la ley de potencias, como esta representación que tienen aquí, entonces van a mantener esa característica, repito, ¿verdad? De que hay muchos nodos que tienen pocas conexiones y hay pocos nodos que tienen muchas conexiones. Y esta característica es lo que nos va a permitir eventualmente hacer una manipulación de esos nodos que tienen muchas conexiones y tener un efecto sobre muchos nodos con una sola perturbación. Por ejemplo, ya sea con una perturbación química, una manipulación genética, cualquier tipo de manipulación que hagamos sobre ese elemento, vamos a tener un efecto sobre un grupo de genes. Sin embargo, esta ley de potencia no es, aunque la forma pareciera, en realidad es muy diferente de una función exponencial. De hecho, matemáticamente son completamente diferentes, ¿verdad? Y eso implica que el comportamiento, una función exponencial sería asintótica hacia y igual 0, lo cual eso no sucede necesariamente bajo una ley de potencia. Siempre vamos a tener vamos a tener parámetros que nos van a poder diferenciar de esa categorización, digamos, más, en función de términos algebraicos. Y cuando nosotros hacemos una representación desde el punto de vista molecular y de cómo son las redes moleculares y de esa conectividad,
vamos a encontrar que hay redes aleatorias, que en esas redes aleatorias no hay verdaderamente patrones que nosotros podamos definir como útiles. Y eso va asociado mucho a esta distribución en el cual el grado que tiene el grado, recordemos que era el número de conexiones que tiene un nodo con respecto a los demás, y mantiene una distribución, como vemos aquí, de campana. Y sin embargo, en las verdaderas redes biológicas, y hay ejemplos clásicos de eso, normalmente podemos encontrar este fenómeno más de una libre potencia, una red libre de escala, y que nos interesa desde el punto de vista de la manipulación, como les indicaba anteriormente. Aquí vemos algunas representaciones de esas distribuciones, por ejemplo, en una red completamente aleatoria. Vemos aquí la distribución formando casi una campana, algo similar para otro tipo de redes, inclusive de mundo pequeño. Aquí es simplemente una representación, aparecen más pequeñas, pero de igual manera. Pero cuando tenemos una red libre de escala, vemos aquí muy definidos los clústeres de genes y un representante de cada uno de los grupos. De ahí que la manipulación puede ser compensada. La idea, lo que estamos evitando aquí, en el caso de las redes aleatorias, es la redundancia. Por ejemplo, si nosotros manipulamos un gen en esta red aleatoria, y hay mucha redundancia, muchas conexiones alternativas, muchas rutas alternativas. Y básicamente lo que estamos procurando es algo que nos module una característica del sistema, por ejemplo, un fenotipo. Entonces, una red de este tipo nos va a facilitar ese objetivo. Y de hecho ahí les dejo un material muy, muy interesante de cómo esto lo podemos ver en particular con los factores de transcripción, los cuales tienen un comportamiento basado en la ley de potencia. Y los factores de transcripción pues, son las moléculas que modulan muchísimos genes, pero el número de factores de transcripción son poquitos. Y de hecho, son muchísimos los genes que tienen pocas interacciones con muchísimos los genes que tienen pocas interacciones con ellos. Entonces es un claro ejemplo de cómo los factores de transcripción se vuelven elementos clave para manipular. Si manipulamos un factor de transcripción, vamos a afectar probablemente muchísimos genes a la vez. Entonces hay un material para que vean este concepto aplicado desde un punto de vista más biológico. Y les voy a hablar ahora entonces de un ejemplo aplicado. Este es un modelo que ustedes ya conocen, se llama AG1, y que es una bacteria resistente a los antibióticos. Y tenía una característica muy particular que cuando le ponemos concentraciones subinhibitorias, es decir, que suponemos no tiene un efecto, digamos, en el crecimiento de la bacteria, concentraciones subinhibitorias, resulta que para ciertos antibióticos como el imipenem y la tobramicina, las concentraciones subinhibitorias no afectan su crecimiento en general. Sin embargo, para la ciprofloxacina, resulta que aunque sean concentraciones que en teoría no tienen mayor efecto y en el crecimiento, resulta que sí veíamos una afectación conforme se aumentaba la concentración del antibiótico. Entonces, a raíz de eso, y después de haber ensamblado el genoma, se diseñó un experimento de transcriptómica en el cual se tenía la bacteria expuesta a la ciprofloxacina en tiempo 0, 2.5 y 5 horas. Y se hizo un análisis de expresión diferencial comparando con el tiempo 0. Y de hecho para eso entonces implementamos toda una estrategia de ensamblaje de transcritos y hacer el análisis de expresión diferencial y la creación de redes moleculares que incluyó una parte de análisis de coexpresión utilizando WGSN. Y esto al final lo que permitía era de una forma integrada, utilizando un acercamiento de biología de sistemas, identificar los genes hub, clústeres de genes y las vías de transducción de señales que tuviesen enriquecidas bajo la exposición a la ciprofloxacina, recordando siempre que estábamos hablando además de la función de tiempo. Y después de hacer el análisis de expresión diferencial, que no voy a entrar en mayores detalles, fuimos capaces de reconocer un total de 518 genes diferencialmente expresados, algunos que en el tiempo 0 tenían un nivel bajo y luego subió su expresión, y otro grupo de genes en el cual los niveles eran altos y luego bajaron su expresión.
Y muchos de estos genes estaban asociados a factores de virulencia, pero más importante, algunos a fagos que residen en esa bacteria. Entonces, de esos genes que residen en esa bacteria, hicimos, usamos bases de datos con la totalidad de los 518 genes para tratar de identificar una red molecular y utilizando la información disponible de genes validados, en general bases de datos, como hemos sacado diferentes bases de datos, para tratar de modelar esa red y identificar el blanco. Sin embargo, de forma interesante, y un 44% de los genes ahí que teníamos como diferencialmente expresados resulta que no se lograron incorporar en el modelo de biología de sistema, era en la red de gran escala. Esto por falta de información en las bases de datos. De esta manera, entonces, lo que hicimos fue un análisis de coexpresión en el cual sacamos la información en todas las condiciones experimentales, cada una con réplicas, para obtener los genes, para formar grupos de genes, utilizando este acercamiento de coexpresión con WGCNA y estableciendo así entonces grupos de genes y que dentro de WGCNA estos módulos, estos grupos de genes, se representan por colores, que es una forma, digamos, fácil de identificar los clústeres de genes. Entonces tenemos el color café, el color azul, el amarillo, el turquesa y demás. Y resulta que dentro de los módulos de análisis de este tipo pudimos ver cómo se podían correlacionar ciertos parámetros como, por ejemplo, el tiempo, el incremento del tiempo se veía más afectado a genes que estaban en el grupo de turquesa y a su vez los genes de fagos aumentaban su expresión principalmente en el grupo turquesa. Como vemos aquí en esta representación, entre el más rojo más alto. ¿Y esto por qué era importante? Porque entonces nosotros estamos poniendo primero una evidencia a nivel de los datos, en el cual podemos asociar algunos grupos de genes que se ven potenciados a través del tiempo o con la expresión aumentada de fagos también relacionados con el tiempo. Y además permite construir una red de coexpresión, en donde vemos grupos muy bien definidos en color, en general, digamos, por color, el amarillo, el azul, el turquesa, el café. Ahora, ¿por qué era importante? Bueno, porque esta información, estos genes lo estamos obteniendo a punta de correlación en un sistema ajustado con WGCNA, pero podíamos incorporarlo en conjunto con la red que ya habíamos producido a partir de las bases de datos. Es decir, crear una red y minimizar el número de genes que estaban individuales. Y de hecho, cuando nosotros hicimos este análisis, ya solamente un 14% de los genes no estaban conectados. Entonces vimos una mejora del 44% de los genes no conectados a solamente 14% de los genes conectados. Entonces aquí vemos un uso de la red de coexpresión para construir la red, no solamente por sí, para tener los datos experimentales como evidencia, sino inclusive incorporados con las bases de datos y tener una red optimizada. A partir de eso, entonces hacemos una evaluación para ver cuáles son los genes que están presentes y cuáles son las funciones asociadas, como lo vemos acá. Y teníamos aquí la identificación de genes en diferentes categorías, muchas de ellas en funciones de metabolismo, food sensing, actividad ribosomal, degradación de ADN, pero destacan aquí todos los triángulos azules son unos fagos, los virus que viven dentro de la bacteria, que en conjunto constituyen elementos clave que nos diferenciaban con respecto a otros modelos. ¿En qué sentido? Bueno, todo eso que está aquí marcado resulta que son elementos de algo que habíamos denominado hipertrofia central, que son genes que se activan bajo diferentes perturbaciones indistintamente del tipo de perturbación. Sin embargo, entonces nos interesaba aquello que era fuese como más exclusivo y que sería la respuesta a estos fagos. Entonces con esto, esta idea de los fagos, procedimos a hacer un análisis en el cual podíamos identificar los hubgenes de esta red, utilizar diferentes modelos, pero los puntos como principales, también interpretar clústeres y otras metodologías complementarias
como los cuellos de botella, betweenness, de mayor conectividad, y etcétera, que eventualmente los seleccionamos como un total de 14 hub genes que fueron identificados con las estrategias que se implementaron y que definían que son parte de diferentes módulos dentro de la red molecular con funciones específicas. Para un total entonces de 14 hub genes, 15 días de transducción de señales y múltiples clústeres de genes o módulos. Entonces, ¿por qué eso era relevante? Bueno, en el fenotipo que estaba en estudio, que era que con el aumento de la concentración de concentraciones subinhibitorias del antibiótico, de ciprofloxacina, al aumentar esto veíamos una caída en el crecimiento, ¿verdad? Y el hecho de que a nivel molecular pues, pudiéramos evidenciar estos genes de los fagos, entonces se pudo verificar que esa caída en las curvas de crecimiento estaban asociadas justamente por la actividad de los fagos. Estos fagos al ser inducidos lo que hacen es lisar la bacteria. Y de hecho en un ensayo de validación que implementaron algunas colaboradoras del proyecto, se pudo evidenciar cómo a esas mismas concentraciones de antibióticos se inducía la producción de fagos. Como vemos por acá. Y de hecho había una relación exponencial, ya que estaba hablando de la escala, un comportamiento exponencial conforme aumentamos la concentración del antibiótico respecto a la producción de los fagos. Aquí ejemplificados con esta placa de los casos. Y eso entonces, de hecho lo contrastamos luego con los resultados de los otros antibióticos en los cuales se veía que los fagos no se inducían en la presencia de los otros antibióticos donde tampoco había una afectación de las curvas de crecimiento. En conjunto, entonces, pudimos caracterizar el comportamiento de la bacteria ante la exposición a ciprofloxacina, incluyendo la modulación de diferentes vías de transducción de señales, la inducción de factores de virulencia, modulación del metabolismo, actividad ribosomal, la respuesta de repost, y de forma ya más interesante para lo que estamos viendo a nivel de fenotipo, la inducción de los fagos, que pudo ser evidenciado también a nivel fenómico. Y bueno, esto lo terminamos publicando. Y básicamente ponemos aquí en evidencia el papel que tuvo la red de coexpresión para tratar de entender este fenómeno de la exposición a la ciprofloxacina en modelos, en este caso fortaleciendo la red molecular que estábamos construyendo, para el cual la base de datos no era suficiente. Y por lo tanto complementamos con una red